Bueno, pero a ver, no todo es alegría en Puno, como ustedes saben, y precisamente hay un informe una información que ha circulado de la policía, una alerta sobre la posibilidad de una segunda toma de Lima, esto con fecha 1 de marzo. El coronel Juan Carlos Liendo está con nosotros, ex jefe de la DINI. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Mávila, un gusto. Bien, la información que ha circulado es una información alarmante. ¿Usted da fe de ello? Tienes razón, ha circulado esa información Sí. hoy y ayer en redes de manera viral. Sí. Al margen, digamos, de las imperfecciones de ortografía, caligrafía, gramática, incluso nombres cerrados, que puede discutirse su autenticidad y que nadie la ha expresado como auténtica, sí muestra una situación preocupante, de gran preocupación, aunque no tan exacta por el momento. O sea, el anuncio de una segunda toma de Lima, que también se difunde en redes sociales, también tiene una naturaleza de guerra psicológica. Cuando lo que está pasando realmente en Puno en estos momentos es un serio enfrentamiento de liderazgos al interior de la organización aymara y de los operadores políticos que están dirigiendo todas estas movilizaciones y actos de violencia. Eso es lo real y concreto, ¿no? ¿Quién dirige la protesta? Claro, acá hay información sobre una reunión entre dirigentes aymaras en Puno con operadores políticos de los diferentes sindicatos magisteriales que dominan la zona como FENATE, SUTEP-CONARE, Movadef, ¿no? Ambos de la facción de Sendero Luminoso, el SUTEP Patria Roja, relacionado con los exmiembros de Pucallacta, todas bajo la influencia política de operadores del castrochavismo en Bolivia. Esto es correcto. Usted diría entonces que lo que hay es una pugna por hacerse, digamos, de liderazgo de la protesta puneña. Ante el fracaso de todas las acciones estas de violencia, no solo en Lima, sino en Puno, y ante la ausencia de una real identificación de la población con esas demandas políticas, porque la discusión creo que va por ese sentido, donde no hay verdaderas demandas de separatismo de parte de las organizaciones populares, ¿no? Lo que hay es un activismo político. Se presenta un enfrentamiento entre los líderes por las rendiciones de cuentas, entregas de dinero, por el sistema de cobro de cupos sin registros y por el desafío de nuevos liderazgos emergentes que no están de acuerdo con este tipo de manifestaciones. Entonces, eso es lo que se vive actualmente, ¿no? Al mismo tiempo del surgimiento de movimientos denominados en la zona como autoconvocados, que están ocupando el lugar de las fuerzas del orden y presionando autoridades locales. O sea, sigue siendo una situación preocupante. Interesante. Quería preguntarle también por la situación de Marta Huatay y de Maritza Garrido Leca. Se ha tomado conocimiento también de que ambas habrían dejado el país. Bueno, Marta Huatay tenía una audiencia prevista, pero no se le pudo notificar. Es lo que se alegó precisamente porque se encuentra fuera, está en Argentina. Y uno dice, caramba, se fue Maritza Garrido Leca a Argentina. Se fue Marta Huatay a Argentina. ¿Es una coincidencia? ¿Hay que preocuparse? Regresamos con el general Liendo en unos minutos. Hacemos la pausa y volvemos. Continuamos conversando con el general Liendo, ex director o jefe de la DINI. Y le preguntaba por Marta Huatay, porque la señora hizo noticia esta semana. Como ustedes saben, ella era integrante de Socorro Popular, ¿no? Y está investigada por la Fiscalía, que ha requerido que sea condenada a cadena perpetua por haber preparado el atentado de la calle Tarata. Pero se descubrió que Marta Huatay salió del país en pleno proceso de investigación. Salió, se fue, y se fue a Argentina. Y uno dice, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? Por favor, explíquenos. Bueno, es la continuación de un modo de acción que tienen estas organizaciones terroristas y que se relacionan con algunas organizaciones no gubernamentales que ven derechos humanos. Ya en los tiempos de la guerra misma contra Sendero y el MRTA, muchos de sus combatientes eran evacuados en forma clandestina. Pero Marta Huatay era una personaje importantísima dentro de la organización. Estamos viendo imágenes de Maritza Garrido Leca porque, curiosamente, Maritza Garrido Leca también cumplió su pena, ¿no? También fue condenada a 25 años de prisión, me parece. También va a Argentina, ¿no? ¿no? Y se fue a Argentina, y ahora Marta Huatay se ha ido también a Argentina. Pero, ¿cómo es posible que ella no haya sido condenada a cadena perpetua, por ejemplo? Marta Huatay era la mando militar preferida de Miguel Guzmán. Por lo mismo. Sí, jefe de Sendero, de Socorro Popular, responsable de Tarata, coches bomba y asesinatos selectivos. Marta Huatay era la jefe de las Fuerzas Especiales de Sendero Luminoso. Y definitivamente esta es una muestra. La estamos viendo en pantalla. Exacto, ella era la jefe de las Fuerzas Especiales de Sendero Luminoso, especializada en ataques de coches bombas y asesinatos selectivos.
Entonces, ¿cómo una persona de estas características sale libre? Y no hay ninguna organización que se refiere... Y nos enteramos hoy, por la a partir prensa, de un requerimiento de la Fiscalía actual, claro, un requerimiento por el tema Tarata, de que ella salió hace varios años ya. Sí, y nadie se refiere a ello en forma abierta, ni nadie se explica cómo es que ha salido. ¿No? Bueno, no tenía impedimento en su momento. Exacto. Había cumplido una condena. ¿Y por qué no lo tiene? Pero mira, Mávila, hace unas semanas se enjuicia y condena a oficiales de mayores de 80 años a 16 años de prisión, mientras se deja libre a una dirigente terrorista que tiene juicios pendientes. Entonces, ¿qué cosa está pasando? Definitivamente, este es un tema que sobrepasa el nivel de la administración de la justicia y estamos en el nivel político. O sea, el nivel del poder político nacional, incluso desde el Congreso, debe salvaguardar a nosotros, los ciudadanos, no solo de nuestra seguridad actual, sino de las consecuencias de volver a repetir la historia, que parece que se está repitiendo. La coincidencia de Argentina, le mencionaba yo, ¿es gratuita? No, para nada. No se desconecta del gobierno argentino y políticos y operadores activistas del socialismo al siglo XXI que también llegan acá a Perú libremente a realizar activismo político. O sea, hay una conexión internacional. Antes viajaban a Alemania, a Suiza, de repente ahora están cortos de fondos y viajan a Latinoamérica, porque existen gobiernos que les dan refugio. Y eso es muy complicado, porque si no se pone pare a esta fuga de personas de este tipo de peligrosidad que tienen deudas con la justicia peruana, entonces el Perú va a seguir siendo tierra de nadie. Claro, y en este caso en particular, la Fiscalía está pidiendo cadena perpetua. Más Entonces, aún. claro, la señora Huatay sabe perfectamente, Marta Huatay sabe perfectamente que la posibilidad de que ella sea condenada a cadena perpetua está a la vuelta de la esquina. Sí, y que un proceso de extradición por terrorismo de larga data, con una base de datos inmensa, no puede esperar mucho tiempo. Tiene que ser exigido a las autoridades correspondientes. Nos comentaba usted antes sobre el tema de Puno y lo que está viendo al interior de las protestas. ¿Qué papel está jugando todavía Pedro Castillo cuando veíamos también en una nota más temprano, una nota de Fernando Marcelo en San Marcos, que el señor Torres continúa haciendo activismo político a favor de Castillo? ¿Qué capacidad tiene de aglutinar esas diferencias que usted nos escribía antes? Pedro Castillo sigue siendo una figura, un hombre de paja que es excusa para los verdaderos activistas políticos que están detrás de todas estas movilizaciones de carácter político, reivindicacionistas que desafían al Estado peruano. Castillo es la excusa para utilizarlas con las personas más humildes, menos entendidas, de menor educación, movilizarlas, generar odio y resentimiento porque tienen a un paisano como ellos, presidente secuestrado por un gobierno dictatorial. Esa es la narrativa que hay en zonas como Puno y que se difunden en las radios locales. ¿Y encuentra usted una conexión con lo que escuchábamos, decía el señor Torres en la Universidad de San Marcos? Bueno, directamente el señor Torres, desde que fue primer ministro y todo su protagonismo político, no ha hecho más que contribuir al activismo político para preparar toda la violencia que estamos viendo. Hay una responsabilidad directa de un dirigente político, del brazo político de toda esta movilización encubierta contra el Estado peruano, ¿no? De la que también es parte, es jefe del Poder Judicial de apellido Duberlí. Pero está amparado por el derecho a la libertad de expresión, dicen algunos. Bueno, sería interesante revisar en este caso la legislación española, cuáles son los alcances de la apología al terrorismo y cuáles son los alcances de la pertenencia a una organización terrorista. O sea, habría que evaluar. No solamente, o sea, no existe un photocheck para ser terrorista, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de públicamente difundir un mensaje desde el puesto de ex primer ministro para quemar la Constitución, para protestar contra la existencia del Estado de Derecho, para protestar contra el orden constitucional? Hoy, en estas circunstancias, ¿cuál es la dimensión de ello? O sea, no es una implicancia de simple libertad de expresión, porque eso tiene una consecuencia de movilización de violencia política, ¿no? En lo que se está hoy mismo revisando, preparando, estas organizaciones están haciendo una autocrítica para volver a lanzar en una nueva etapa que va a coincidir o con el inicio de clases o con la frustración de la asistencia a clase de niños en muchos lugares del país. Eso es lo que se viene próximamente. ¿Cómo así llega a esa conclusión? Porque las movilizaciones magisteriales a través de todos los años son estacionales y están enfocadas en el calendario escolar, básicamente. Tanto para obstaculizar el inicio de clases
o para generar paralizaciones y huelgas una vez iniciado el periodo escolar. Eso es estacional. Podemos revisarlo en los últimos años cómo sucede, obviamente antes de la pandemia. ¿Y esto tendría vínculo con esta toma de Lima que se ha advertido a través de las redes sociales? Todo está ¿Se produciría conectado. el 1 de marzo? Todo está conectado. Lo de la toma de Lima para el 1 de marzo lo veo todavía muy débil, pero sí ya es un indicativo de guerra psicológica que prepara un futuro para escenario generar temor, para generar temor los y aglutinamiento interno dentro de sus fuerzas, como si fuese algo real. O sea, es una táctica de propaganda, ¿no? En el concepto de toda esta movilización política de insurgencia contra el Estado peruano de estos grupos fundamentalistas de izquierda radical. Muy bien. Coronel, gracias por haber estado con nosotros. Las gracias a usted, Muy María. amable.